Bueno, estamos comenzando ya la clase número 5 sobre entrevistas. Vamos a hablar entonces de la entrevista no estructurada, la entrevista que se considera libre o en profundidad. Se realiza sin guión previo y se debe tener un buen manejo de la temática que se desea abordar en la entrevista, más la facilidad y entrenamiento para conducir efectivamente la entrevista. Hay dos entonces características sumamente importantes. Por un lado, el conocimiento acerca de la temática, ya sea porque se haya leído lo suficiente o ya sea porque se ha tenido buenos interlocutores que han brindado una información que ha servido para poder realizar la entrevista sin tener que tener las preguntas de antemano ya ordenadas y lo que podemos hacer es hacer temas y lo que queremos saber de esos temas lo llevamos en nuestra mente y ahí lo vamos desarrollando. Muchas veces las entrevistas en profundidad dependen de el momento en el cual se está haciendo la entrevista. Es en el momento de la exploración, es en el momento de el desarrollo del proyecto de investigación, en qué momento es que se está desarrollando esa entrevista. Es importante saber que nos va a convenir mucho más hacer este tipo de entrevistas cuando ya hubieron los encuentros previos o cuando ya tenemos bastante información del tema como para no tener que hacer esto en una entrevista de orden exploratoria. Cuando nosotros recién vamos a explorar el tema, no nos conviene hacer una entrevista que no sea estructurada, porque no nos va a facilitar contrastar información ni con las fuentes orales ni escritas con las que hayamos tenido contacto. Así que es importante que la no estructurada ya la manejemos o cuando tenemos mucha información acerca del tema y lo venimos trabajando hace años, o cuando estamos en una fase, digamos, de la investigación donde no necesitamos apoyarnos en preguntas previas porque ya tenemos algo dado de antemano o tuvimos muchos encuentros con esa persona anteriormente en conversaciones, en trabajo de campo, lo que sea, o porque en realidad ya realizamos entrevistas exploratorias que nos dieron información. Después está el tema de la facilidad y entrenamiento para conducir esa entrevista. Bueno, el entrenamiento con qué se consigue, con la práctica. Por lo tanto, lo importante aquí es la cantidad de entrevistas que hayamos hecho y la facilidad o utilidad que tengamos para poder ir llevando ese tipo de conversaciones. Y eso nos lo da también la práctica con entrevistas estructuradas, ¿verdad? Porque cuanto más practiquemos realizar entrevistas con estructura, más nos va a permitir llegar a tener confianza para no necesitar esa estructura y para tener simplemente los temas claros en nuestra mente y disfrutar del momento y no estar tensos esperando a ver hacia dónde nos lleva el otro y si tenemos oportunidad de preguntarle todo aquello que realmente necesitamos preguntar. Bien, el entrevistado mantiene la visión del tema, o sea que siempre tenemos claro hacia dónde vamos, cuál es el objetivo, porque eso nos lo marca también el objetivo o los objetivos que nosotros nos marcamos en la investigación. Y es importante ser un gran motivador, porque somos los que tenemos que incitar o motivar a que el entrevistado profundice cuando lo considera necesario. ¿Sí? Si nosotros encontramos que hay un tema en el cual necesitamos que nos brinde más información, tenemos que tener la habilidad de poderlo incitar o persuadir a que continúe el relato, profundice. Eso se logra repreguntando muchas veces. Y ahí es donde nosotros podemos de alguna forma obtener el control. Control de la entrevista que nos permita que el entrevistado no se vaya mucho de tema y poderlo hacer retornar al tema de interés. ¿Sí? No hay recetas con respecto a esto, pero sí es cierto que es importante que el entrevistado se sienta cómodo para decir algunas cosas, ¿verdad?, que tenía necesidad o que tenía ganas de manifestar en ese momento,
pero que eso no transcurra por muchos minutos. O sea, tenemos que darle la oportunidad de que hable, pero debemos hacerlo retornar en cuanto podamos al tema. También es cierto que cuando tenemos más tiempo, podemos dejar que el entrevistado de repente se vaya un poquito más de tema, pero cuando tenemos un tiempo muy acotado para realizar esa entrevista, lo más importante es que tengamos límites y que digamos, bueno, lo dejamos hablar un rato, pero lo hacemos volver, lo motivamos a volver, lo traemos de vuelta al tema, ¿sí? Con alguna frase, con algún comentario que lo enganche, de repente con algo anterior, algo que le dijimos antes, lo enganchamos con el resto y lo vamos trayendo de nuevo al tema, ¿verdad? Bueno, veamos un ejemplo. Este ejemplo está tomado del mismo cuestionario que yo les mostraba anteriormente en otra de las clases, donde veíamos que se dividía en temas. Ahora vemos que se divide en temas y yo lo que hice fue quitar las preguntas. Entonces, tenemos, por ejemplo, el tema central que es terrorismo de Estado en Uruguay. Tenemos el tema A, que es golpe de Estado, y el tema B, la experiencia en los centros de detención clandestinos. Dentro de esos temas hay como una especie de subtemas. El tema 3, el golpe de Estado y sus consecuencias personales, y el tema 4, el secuestro hacia un centro clandestino. ¿Cuándo, cómo, dónde? Es decir, si nosotros desarrolláramos las preguntas que van ahí, podría ser en el apartado A y el tema 3, cuáles han sido las consecuencias del golpe de Estado en su familia, cuáles han sido las consecuencias del golpe de Estado en su desempeño laboral, en su carrera laboral, en su, a ver, podemos poner en su residencia, si tuvieron que exiliarse, es decir, hay muchas preguntas para hacer ahí. Y después en el B, eh, cómo, cuándo, dónde, o sea, cuándo sucedió, cómo fue que se produjo ese secuestro, hacia dónde fue que lo llevaron. Yo no estoy colocando las preguntas, lo que estoy colocando son los temas. ¿Por qué? Porque se supone que si yo voy con los temas claros, que los puedo llevar en mi mente o los puedo llevar en un papel, es decir, ustedes pueden llevar una impresión con los temas que quieren tocar y luego eso se va desarrollando sin necesidad de hacer las preguntas previamente. Me parece que eso es algo que cada investigador lo tiene que manejar, pero que cuanto más ordenado esté el material, tanto en la mente como en un papel, es sumamente importante. Yo no puedo ir a una entrevista sabiendo solamente que voy a hablar de terrorismo de Estado en Uruguay, porque puedo hablar de cualquier cantidad de cosas que no tendrían nada que ver con los objetivos que yo me marqué para la investigación. Entonces lo importante es tener el material ordenado, ¿sí? Tener muy claro qué es lo que vamos a ir a preguntar, qué es lo que necesitamos saber, y si eso lo tenemos que tener en un papel porque eso nos ayuda, y bueno, está perfecto. Ahora sí, no necesitamos el papel, lo importante es ordenar al menos el desarrollo de esas cuestiones a nivel cronológico, a nivel numérico, qué es lo que va primero, qué es lo que va después. Cronológico si se trata de hechos, como en este caso, si se trata de un hecho que va concatenado con otro, es importante que vayan en orden. Yo no le puedo preguntar este tema, por ejemplo, estos subtemas del A y el B, no los puedo preguntar al revés. Quizás los tenga que preguntar así como están. Primero centrarme en el golpe, luego centrarme en la experiencia en los centros clandestinos, porque los centros clandestinos se supone no existían antes del golpe. Entonces son cuestiones que las tengo que ir manejando en orden, ¿verdad? Eso me permite ordenar el material, me permite ordenar los relatos y me permite que el otro se ordene también, para evocar recuerdos en el caso de que estemos trabajando con memoria. Siempre que estemos trabajando con cuestiones que tienen que ver con lo autobiográfico es muy importante eso, mantener un orden de las preguntas, mantener un orden cronológico y si queremos invertir el orden o queremos hacer algún cambio porque nos es sustancioso para esa circunstancia, porque nos permite ir hacia lugares, espacios, momentos, recuerdos, percepciones, opiniones que no tendríamos forma de captarlos de otra manera, está perfecto, pero siempre tenemos que tener un orden, ¿sí? La posibilidad de invertir en orden y todo eso está dentro de las entrevistas en profundidad, pero eso se tiene que manejar notoriamente cuando vemos que la persona no contesta lo que estamos esperando y ahí tenemos que ir hacia atrás o nos salteamos algunas cosas porque ya las contestó y volvemos
o vamos hacia adelante. Son procedimientos que los vamos haciendo eh, siempre en conveniencia a lo que sucede en ese momento específico de la entrevista.